Estaba a punto de dar el sí cuando la puerta de la iglesia se abrió. Nadie la conocía. Nadie entendía por qué traía un niño en brazos. Pero cuando gritó, «¡Papá, mírame!», el novio palideció y la novia soltó el ramo. No fue una boda. Fue la caída de una mentira. Lucía no se consideraba una mujer fuerte. No como esas que salen en la televisión hablando con voz firme o levantando pancartas en la calle. Ella era otra clase de fuerte, la que madruga todos los días para preparar el desayuno de su hijo, la que cose hasta entrada la noche para cumplir con los pedidos, la que se guarda el llanto hasta que el niño duerme. Vivía en Mérida, en una casa sencilla pero digna, y su mundo giraba alrededor de Nico, su hijo de 5 años, y de su trabajo como costurera. Esteban, su esposo, era un hombre cada vez más ausente en la rutina familiar. Llevaba meses diciendo que tenía que viajar por temas de trabajo, que los contratos eran importantes, que pronto verían los frutos. Pero Lucía ya no creía en esas promesas, no porque fuera desconfiada, sino porque era imposible no ver lo evidente. Cada vez que él regresaba, venía más frío, más cortante, como si cada visita le pesara. «Voy a Valladolid otra vez», dijo una mañana, mientras cerraba su maleta. Lucía no respondió de inmediato. Nico jugaba en la sala, ajeno a la tensión. Ella solo asintió y lo vio salir. No hubo beso de despedida, ni siquiera un «te llamo en la noche». Aquel día, mientras trabajaba en un vestido de quinceañera, recibió una llamada de Marcela, su amiga de toda la vida. Tenía la voz alterada. «Lucía, ¿tienes un minuto?», preguntó sin rodeos. «Mi prima Elena me mandó algo que tienes que ver». Lucía, con el hilo aún en los dedos, pensó que sería alguna tontería de redes sociales, hasta que Marcela soltó la frase que lo cambió todo. «Tu esposo, Esteban, aparece como el novio en una boda en Valladolid este sábado». El hilo se resbaló, la aguja le pinchó el dedo y una gota de sangre cayó sobre la tela blanca. Por un segundo, todo se detuvo. El aire se volvió denso. No dijo nada, solo pidió el enlace. Minutos después, el rostro de Esteban aparecía en la pantalla de su celular, sonriendo junto a una mujer rubia en un salón decorado con flores doradas. «Lorena de la Vega», decía el pie de foto, la hija del empresario más influyente de la región, la pareja perfecta, el evento del año. Lucía no lloró, tampoco gritó. En lugar de eso, abrió una carpeta vieja y sacó documentos, su acta de matrimonio, la de nacimiento de Nico, algunos recibos de transferencias a nombre de Esteban, pruebas, evidencias. Ya no quedaban dudas. Por la noche, Esteban llamó. La conversación fue breve, rutinaria. Él habló del trabajo, de lo cansado que estaba, de lo complicado del contrato. Lucía le respondió con calma. «Todo bien por acá. Nico pregunta por ti». Él hizo una pausa. «Dile que lo extraño», dijo sin convicción. Lucía colgó y miró a su hijo dormido en el sofá, abrazando su peluche favorito. Se acercó, lo cubrió con una manta y lo besó en la frente. Apretó los labios. No podía permitir que ese niño creciera pensando que el abandono era normal. Fue entonces cuando supo que no podía quedarse en silencio, que el engaño no podía sellarse con flores y música en una iglesia elegante. No se trataba de venganza, sino de verdad, y Esteban iba a escucharla, frente a todos. Al día siguiente, llamó a Marcela. «Necesito que me acompañes a la estación de autobuses mañana. Voy a Valladolid». Marcela no preguntó por qué, solo dijo que sí. Lucía imprimió cada una de las pruebas, guardó todo en una carpeta y preparó una mochila con lo básico. No tenía un plan detallado, pero sabía lo esencial. El sábado
Cuando Esteban intentara comenzar una nueva vida sobre las ruinas de la anterior, ella y Nico estarían ahí para recordarle que hay mentiras que no pueden cubrirse con trajes caros ni con alianzas doradas. Ese hombre no solo traicionó a su esposa, abandonó a su hijo, y eso, Lucía no lo iba a permitir. El autobús a Valladolid salió al amanecer. Lucía llevaba a Nico dormido en su regazo, abrazado a su peluche. El viaje sería largo, pero no le importaba. Tenía la carpeta con todos los documentos en su bolso: el acta de matrimonio, el acta de nacimiento de Nico, capturas de pantalla de redes sociales y artículos que confirmaban la boda de Esteban con Lorena de la Vega. Todo perfectamente ordenado. Llegaron a la ciudad al anochecer. Se hospedaron en un hotel modesto cerca del centro, lo más cercano que Lucía pudo pagar. Pidió una habitación con vista a la calle, no por romanticismo, sino por necesidad. Quería observar, calcular, planear. Esa noche, mientras Nico dormía, Lucía repasó cada paso. Sabía que la boda se realizaría en la catedral a mediodía. Lo decía la página web privada de los novios, que había logrado abrir gracias a la prima de Marcela. También indicaba la hora exacta de la ceremonia, la lista de padrinos y el lugar de la recepción. Una finca llamada Los Olivos, a las afueras de la ciudad. Lo más doloroso no era la traición, era el descaro. Esteban había construido una vida paralela, con otra mujer, en otra ciudad, mientras seguía llamando algunas noches a su hijo, como si nada. Y ahora pretendía casarse, posar para las cámaras, brindar con champán, fingir que era un hombre respetable. Lucía no era de las que causaban escenas, pero entendía que la única manera de que alguien como Esteban enfrentara la verdad era exponerlo. Callar lo convertiría en víctima. Hablar lo haría responder. Al día siguiente, viernes, fue a la catedral con Nico. Fingió ser una invitada que buscaba confirmar la ubicación. El guardia apenas la miró. Tomó nota de los accesos y de la puerta lateral que usarían los novios. Luego visitó la finca Los Olivos. No pudo entrar, pero desde la reja observó los preparativos. Toldos blancos, camiones descargando equipos, mozos ensayando recorridos. Todo estaba en marcha. En la tarde recibió una llamada de Esteban. ¿Todo bien por allá?, preguntó con tono neutral. Lucía respiró hondo. Perfectamente. Nico está emocionado porque dice que te va a dar una sorpresa pronto. Hubo silencio al otro lado. ¿Una sorpresa? Ya verás, respondió Lucía, y colgó. Esa noche le explicó a Nico que irían a ver a papá. No dijo nada más. No era necesario. El niño estaba feliz con la idea. Para él, su padre era todavía alguien que merecía emoción. Lucía no pensaba robarle esa ilusión. No todavía. El sábado llegó con un cielo claro. Lucía se vistió con lo primero que encontró. Nada llamativo, pero limpio. Peinó a Nico, lo ayudó a ponerse los zapatos y salió con él de la mano. Frente a la catedral ya se veían los primeros invitados. Autos de lujo, cámaras de televisión, fotógrafos y curiosos. Algunos la miraron con confusión. Nadie la conocía. Lucía se acercó a un grupo pequeño que esperaba en la entrada lateral. Cuando el coordinador del evento apareció, fingió revisar su bolso, buscando una supuesta tarjeta de invitación. En realidad, solo estaba esperando el momento exacto. A las 11:59, cuando los músicos comenzaban a tocar y las campanas marcaban el inicio, Lucía apretó la mano de su hijo y caminó con él hacia la puerta principal. Afuera, todos se giraron. Dentro, el murmullo del sacerdote resonaba. Esteban estaba en el altar, de la mano de Lorena. Sonreía. Tranquilo, seguro.
hasta que escuchó una voz familiar. «Papá». Esteban giró. Su rostro cambió. Primero fue desconcierto, luego pánico. Lorena lo miró confundida. El sacerdote interrumpió la lectura. Algunos invitados se pusieron de pie. Lucía avanzó, sin correr, con dignidad. Llevaba la carpeta en la mano. Nico, sin entender del todo, agitaba la mano feliz. «Papá, ¿viste? Te dije que te sorprendería». El silencio fue total. Lucía no necesitó decir mucho. Solo se detuvo frente a ellos y le entregó el acta de matrimonio a una mujer del coro, que la leyó en voz alta, sin saber qué estaba haciendo. Los flashes comenzaron a dispararse. «Él es mi esposo», dijo Lucía con voz firme, «y este es su hijo». Lorena dejó caer el ramo. Esteban no podía moverse. Las cámaras captaron su rostro pálido, el temblor de sus manos, el sudor que de ahora le empapaba la frente. Lucía no gritó, no lloró, solo sostuvo a su hijo, lo abrazó fuerte y susurró: «Ya está, mi amor, ya no tenemos que escondernos». La iglesia había quedado en silencio. El murmullo de los asistentes se desvaneció como si alguien hubiese cortado el sonido de golpe. Todos los ojos estaban puestos en Lucía, que permanecía firme, con Nico de la mano y los documentos aún visibles. Nadie sabía qué hacer. Ni el sacerdote, ni los invitados, ni la familia de Lorena. Y sobre todo, no Esteban. Él no decía nada, solo miraba fijamente a Lucía, con la mandíbula apretada y los ojos desorbitados. Quiso hablar, pero Lorena se le adelantó. «¿Esto es cierto?», preguntó sin alzar la voz, pero con la firmeza de quien ya intuye la respuesta. Esteban no respondió. Se llevó la mano a la cara, como si eso fuera a borrar lo que acababa de pasar. Lucía no esperó explicaciones. Caminó hasta el centro del pasillo y levantó la voz, no para gritar, sino para que todos la oyeran con claridad. «Este hombre se llama Esteban Montalvo, y no es soltero. Está casado conmigo desde hace 7 años, y ese niño», señaló a Nico, «es su hijo». Nadie se movía. Algunos sacaban el celular, otros murmuraban entre dientes. En las primeras filas, una mujer mayor, la madre de Lorena, quizás, llevó la mano al pecho con incredulidad. Lucía sacó un segundo documento. «Aquí está el acta de nacimiento. Nombre del padre: Esteban Montalvo Ruiz. ¿Quiere alguien leerlo? ¿O también van a decir que esto es falso?». Un hombre del fondo, que hasta entonces había observado todo con los brazos cruzados, se levantó. Era el padre de la novia, don Ignacio de la Vega. Caminó con lentitud hasta el altar, arrebató el papel de las manos de Lucía y lo leyó. Su rostro endureció. «¿Qué clase de basura es esta, Esteban? ¿Esto es cierto?». «No es lo que parece», balbuceó él, pero ya era tarde. Lorena se apartó. Dio un paso hacia atrás, con el ramo en el suelo y los ojos brillando por la rabia. «¿Desde cuándo?», le preguntó. «Lorena, escúchame. Yo...». «¿Desde cuándo?», repitió. Esteban la miró, luego a Lucía, luego a su hijo. No encontró refugio en ninguna parte. Lo rodeaba la verdad, y estaba desnudo frente a todos. «Nunca dejé a Lucía oficialmente», admitió al fin con la voz baja. «Pero estaba todo terminado». «¿Terminó contigo? ¿O con ella?», interrumpió Lorena. Él no supo responder. Lucía habló entonces, por última vez. «Nunca me pidió el divorcio. Nunca dijo que esto se había acabado. Seguía llamando por teléfono a su hijo. Nos decía que nos quería. Todo mientras organizaba esta boda». Nico, confundido por la tensión, miró a su madre. «Ya no vamos a vivir con papá». Lucía se arrodilló frente a él. «Papá tiene que pensar en algunas cosas. Pero tú y yo vamos a estar bien, ¿sí?». El niño asintió, aunque no lo entendiera del todo. Esteban, en un intento desesperado por recuperar algo, dio un paso hacia ellos. «Lucía, esto no tenía que ser así». Ella lo frenó con la mirada. «¿Y cómo tenía que ser
Esteban, ¿que me quedara callada? ¿Que viera tu boda por fotos? ¿Que Nico creciera creyendo que su padre lo cambió por otra familia? El padre de Lorena intervino. Ya no hablaba como suegro, sino como empresario. Esta boda está cancelada. No permitiré que el apellido de mi hija se una al de un farsante. Esteban quiso replicar, pero ya nadie lo escuchaba. Los músicos dejaron de tocar. Algunos invitados comenzaron a irse, avergonzados de haber sido parte de esa mentira. Lorena se quitó el anillo, lo arrojó al suelo y se giró sin decir palabra. Su madre fue tras ella. Don Ignacio se quedó unos segundos más mirando a Esteban como si fuera basura en su alfombra. Has arruinado todo. No solo tu vida, también tus negocios. Te van a cerrar todas las puertas, dijo antes de marcharse. Lucía tomó a Nico en brazos y se dirigió a la salida. No miró hacia atrás. No había nada más que decir. La verdad ya se había dicho, y lo había hecho delante de todos los que debían oírla. Al salir, la prensa ya estaba en la puerta. Algunos fotógrafos habían captado el momento exacto en que Esteban intentaba explicarse. Lucía, sin detenerse, cubrió el rostro de su hijo y avanzó. Alguien le preguntó si era cierto que ella era la esposa del novio. Ella solo respondió: «No soy la esposa. Soy la única familia verdadera que él tuvo y despreció». Y se fue. El escándalo no tardó en explotar. A las pocas horas, las redes sociales ya estaban inundadas de videos grabados por invitados, titulares en medios locales y opiniones divididas. Algunos la llamaban valiente, otros exagerada. Pero a Lucía eso no le importaba. Lo único que le interesaba era proteger a su hijo. Lo había hecho por él. La misma noche de la boda frustrada, recibió una llamada inesperada. Era del canal local de noticias. Querían entrevistarla. Lucía se negó. No estaba buscando fama ni venganza pública. Solo había querido mostrar la verdad. Al día siguiente, Esteban intentó llamarla. No una, sino 6 veces. Luego, mandó mensajes, correos. Incluso le escribió a Marcela. Todos fueron ignorados. Lo que Lucía tenía que decirle, ya lo había dicho frente a todos. Nada más quedaba por aclarar. A la semana siguiente, don Ignacio de la Vega emitió un comunicado oficial. Confirmó la cancelación del compromiso y anunció que su empresa cortaba todo vínculo comercial con Esteban Montalvo. Más de un inversionista se retiró de los proyectos donde él figuraba. Las puertas empezaron a cerrarse, una por una. Lucía se enteró de todo esto por terceros. No buscaba saberlo, pero la información llegaba igual. Esteban estaba perdiendo contratos, clientes y reputación. Algunos incluso hablaban de una posible investigación por fraude. Había usado fondos de uno de sus socios para financiar parte de los preparativos de la boda. El mismo socio había presentado una denuncia. Mientras tanto, en Mérida, Lucía y Nico regresaron a casa. El barrio los recibió con una mezcla de silencio incómodo y curiosidad contenida. Algunos vecinos murmuraban. Otros la saludaban con una sonrisa distinta. Una de respeto. Marcela organizó una pequeña reunión solo con las personas más cercanas. Nada grande, solo un espacio seguro para que Lucía se sintiera acompañada. En esa reunión, conoció a Claudia, una abogada que colaboraba con una fundación dedicada a apoyar a mujeres en procesos legales complicados. Se ofreció a revisar su caso. Lucía no lo había considerado hasta entonces, pero accedió. En menos de un mes, iniciaron formalmente el proceso de divorcio. Esta vez, Lucía sería quien decidiría cómo se cerraba esa historia. Además, la historia atrajo la atención de una cooperativa de mujeres emprendedoras de la región. Alguien les había compartido el video del enfrentamiento en la boda,
y al ver que Lucía era costurera, le ofrecieron una colaboración: confeccionar una línea de vestidos para eventos. El trabajo no sería inmediato ni constante, pero sí una oportunidad real de independencia. Lucía aceptó con gratitud. Volvió a su taller con una energía distinta, no para olvidar lo vivido, sino para transformarlo. Usó el dinero que había ahorrado para comprar telas nuevas y reparar su vieja máquina de coser. Cada puntada, ahora, tenía un nuevo significado: reconstrucción. Nico, por su parte, había empezado a hacer preguntas más directas. Quería saber por qué su papá ya no llamaba, por qué todos hablaban de él, en voz baja. Lucía le respondía con la verdad, pero sin rencor. Papá cometió un error muy grande y ahora está enfrentando las consecuencias. Eso no significa que tú no seas importante para él, pero tú y yo seguimos adelante, ¿sí? El niño parecía entender a su manera. Volvía a jugar, a dibujar, a reír. Esa era la verdadera victoria. Un día, semanas después del incidente, Esteban apareció en Mérida. Fue directamente a la casa. Tocó la puerta con insistencia, pero Lucía no abrió. Lo observó desde la ventana. Ya no era el hombre seguro que se marchaba con maletas. Ahora tenía los hombros caídos y los ojos apagados. «Lucía, por favor», dijo desde la acera. «Solo quiero ver a mi hijo». Ella no respondió, solo bajó la cortina. No estaba lista, y no era obligación estarlo. Más tarde, le escribió un mensaje corto. «Si de verdad quieres ver a Nico, deberás hacerlo de forma legal. Ya no hay espacio para improvisaciones en nuestras vidas». Lo bloqueó después de enviarlo. Lucía no buscaba venganza, pero sí justicia. Y había aprendido que la justicia no siempre es un castigo. A veces es simplemente vivir en paz, sin permitir que te vuelvan a usar. Pasaron 6 meses desde aquella boda interrumpida. Medio año en el que muchas cosas cambiaron. Algunas para siempre. Lucía, ahora oficialmente divorciada, siguió con su taller de costura. El proyecto con la cooperativa de emprendedoras funcionó mejor de lo esperado. Pronto, comenzó a recibir pedidos personalizados, clientes que la conocieron por la historia, pero que regresaban por la calidad de su trabajo. Ya no vivía al día. Por primera vez en años pudo ahorrar. No mucho, pero lo suficiente para mirar el futuro con algo más que preocupación. También empezó a dar clases de costura básica en un centro comunitario. Mujeres jóvenes, madres solteras, adultas mayores. A todas las trataba con la misma paciencia y respeto. Algunas decían que les enseñaba a coser, otras que les enseñaba a resistir. Nico estaba creciendo rápido. Había cambiado de escuela a una más cercana al nuevo taller, y, aunque aún preguntaba por su padre de vez en cuando, ya no con tristeza, Lucía le hablaba con sinceridad y sin odio. Le explicaba que a veces las personas toman malas decisiones, y eso no significa que uno tenga que cargar con su culpa. «Tú no tienes la culpa de nada, hijo», le decía. «Tú solo mereces amor y verdad». Esteban, por su parte, no volvió a buscarla directamente. Tras recibir la notificación legal sobre los términos del divorcio y la custodia, intentó negociar visitas. El juez fue claro: solo habría acercamiento si cumplía con las condiciones impuestas: asistencia psicológica, estabilidad laboral y un entorno adecuado para Nico. Nada de lo anterior estaba garantizado. Desde la caída pública, Esteban había perdido la mayoría de sus contratos. Algunos decían que había intentado montar una nueva empresa con un socio extranjero, pero los antecedentes del escándalo pesaban demasiado. Otros afirmaban que se había mudado a Guadalajara tratando de empezar de cero.
Pero ya no era asunto de Lucía. Lo que sí supo, por Marcela, fue que Lorena de la Vega lo denunció formalmente por falsedad ideológica y uso indebido de recursos, pues Esteban había usado dinero de la empresa familiar en la preparación de la boda sin consentimiento. Aunque el proceso no terminó en cárcel, sí lo dejó prácticamente en bancarrota. Lucía no celebró su caída. No era su estilo. Lo importante para ella no era verlo destruido, sino estar ella de pie. Un día, la directora de la cooperativa la invitó a participar en una feria de emprendimiento en Campeche. Lucía preparó una pequeña muestra de vestidos, manteles y accesorios. Viajó con Nico, que la acompañó con entusiasmo. El evento fue un éxito. Pero más que las ventas, lo que la conmovió fueron los testimonios. Varias mujeres se acercaron a agradecerle, no por los vestidos, sino por su historia. Le decían que se habían atrevido a dejar relaciones abusivas, a denunciar, a hablar. Algunas incluso llevaban a sus hijas de la mano, orgullosas de mostrarles a una mujer que no se quedó callada. Lucía comprendió, entonces, que su acto de aquel sábado no solo había cambiado su vida, había tocado otras también. Había mujeres que necesitaban ver que sí era posible decir basta sin perder la dignidad, que el silencio no es sinónimo de paz, que defenderse no es falta de amor, sino amor propio. Una tarde, al volver del centro comunitario, encontró un sobre en el buzón. Era de un despacho legal. Dentro venía una solicitud formal de Esteban para visitar a Nico, bajo supervisión, acompañado de un informe psicológico favorable. También había una carta escrita a mano. Lucía la leyó, sentada en la mesa, con el corazón tranquilo. No había excusas, solo un reconocimiento del daño y una petición sincera para reparar, si no el pasado, al menos el futuro de su hijo. No respondió de inmediato, no por rencor, sino porque necesitaba estar segura de que ese paso era realmente por Nico, no por ella. Tardó 2 semanas en dar una respuesta. Aceptó la solicitud, pero dejó claro que cualquier vínculo entre padre e hijo sería gradual, controlado y sin manipulación emocional. Lo haría no por Esteban, sino por el niño que merecía conocer la verdad y elegir por sí mismo a quién darle un lugar en su vida. Lucía no olvidó, no perdonó del todo, pero dejó de cargar con el peso de la traición. Había elegido algo mejor que la venganza, la reconstrucción, y eso, en un mundo donde tantas mujeres callan y aguantan, era el acto más revolucionario